Cultura Canalla 2.0. Hola, hola, canallita, te doy la bienvenida al capítulo 41 de Cultura Canalla 2.0, el podcast anti-vendehumos donde tratamos la droga mejor aceptada en nuestra sociedad, el emprendimiento. Sí, somos el podcast que quiere que lo lleven a la revuelta. Hoy vamos a hablar de ese detalle al que no hacen ni caso y que te está costando ventas, tu tipografía. No es solo la letra bonita, es el mensaje, la marca, la confianza. ¿Quieres vender más? Pues aprende a escribir bien, literalmente. Como siempre, aquí en tu altavoz, Álvaro Torres, podcaster y desarrollador web creativo, con el apoyo hoy de Xavi Angulo, especialista en seguridad digital. Y sin más dilación, ¡arrancamos! En Cultura Canalla 2.0 queremos dar las gracias a nuestro patrocinador y hosting favorito, Rayola Networks, un hosting donde podrás tener tu web rápida y segura con soporte 24/7. Inmigración gratis. Ah, y eso también. Además, en Cultura Canalla 2.0 hemos conseguido que obtengas un descuento del 20% con el plan anual. Nada mal, ¿no? Entra en la web oficial de Cultura Canalla 2.0 y llévate este pedazo de hosting. ¿Qué pasa, Xavi, tío? Otra semanita más por aquí. ¿Cómo va la cosa? Sí, va la cosa es de los Cuatro Fantásticos y va bien. Era un tío de piedra, ¿no? O sea, era la cosa estaba ahí. Bueno, después estaba la cosa que era el malo, que estaba en la Antártida, que se pasaba de una cosa a otra. Sí, pues pasando a otra cosa, Xavi. Vamos a pasar, por favor, a otra cosa. Vamos a pasar. Buenas tardes, todo bien, todo genial. Y yo que me alegro. Eso lo desea un tío de YouTube, ¿no? Eso lo decía, creo que sí. Me suena que sí. ¿no? Sí. Oye, como José, como bien sabes, no está aquí porque, bueno, está en Honduras por vacaciones, claro, con la familia de su mujer, etcétera, etcétera, pues hay que decir una sección al principio. Así que cuando quieras, Xavi, te la cedemos. Te recuerdo que al final del evento hay sala privada y en videollamada. ¿Que quieres hablar y preguntar cualquier cosita a Ana Cirujano en persona? En persona. Regístrate en la newsletter de Cultura Canalla 2.0 desde su web. Solo así podrás recibir el enlace. Solo así. Eso es. Si buscas en Google, por ejemplo, Cultura Canalla 2.0, encontrarás una página donde te podrás registrar y así podrás tener acceso a estas videollamadas que son oro en paño, que hacemos networking al final del evento, al final del directo. Y además tienes muchas posibilidades de conseguir, que se sortea una vez al mes, un hosting anual de nuestro patrocinador Rayola, ¿vale? Un hosting anual SSD, o sea, flipa, colega. Venga, pues vamos a darle la bienvenida, como se merece, a Ana Cirujano. Ahí. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente a venir a un lugar como este? Pues estoy muy contenta de estar aquí, en Cultura Canalla. Canalla. Sí, muy contenta, la verdad, muy guay, muy contenta de estar aquí. Muy canalla. Canalleando. Tengo que decir, Ana, que estaba con la duda de si decirlo en la introducción, pero dije, no, va a ser demasiado. Que Ana Cirujano, bueno, es una de las pocas personas a las que les dije cuando lancé un proyecto en el que ayudábamos a una ONG de Uganda. Ana Cirujano ha sido una de las pocas personas que contribuyó desde el primer momento sin hacerme más preguntas. O sea que ya por eso te tengo que dar las gracias.
Bueno, nada, gracias a ti por hacer proyectos e iniciativas de ese tipo, ¿no? Joder. Yo ni me lo pensé, pero bueno, creo que mi aportación tampoco fue como para pensársela mucho, ¿no? O sea, yo qué sé, pues... Bueno, pero si todo el mundo diese un poquito, eso, ya, eso es verdad. El mundo cambiaría. El mundo cambiaría. O sea, eso es así. De hecho, ahora estoy trabajando con esta ONG, estoy colaborando desde hace tiempo, pero ahora estamos trabajando en la estrategia digital y estamos buscando gente que contribuya con su tiempo, pues dedicándolo a redes sociales y cosas así. Así que si alguien que nos esté escuchando, viendo, pensando, pues que me dé el toque porque sería bienvenida y solo serán 5 minutitos al día, que no se pide nada más. Bueno, Ana Cirujano, a ver si se anima. Oye, a ver si se anima, es verdad. Oye, que vamos al grano, que aquí nos gusta ir a la mandanga, nos gusta ir al salseo, nos gusta mojar el pan. Venga, pues a la masterclass que traes hoy, vienes a hablarnos de algo muy interesante. La tipografía influye en las ventas. Así que yo quiero saber el por qué ya, pero ya. Así que, Ana, te dejamos de momento y cuando tú quieras, pues ya nos dices. Vale, vamos a hablar de letras. La tipografía mejora las ventas. Claro, dicho así, ¿no? Parece un poco raro, ¿no? O sea, que el tipo de letra que yo elija o la forma en la que yo componga los textos va a hacer que venda más. ¿Y eso por qué es, no? Suena un poco raro, ¿no? Pero si te digo que se trata de mejorar la experiencia de lectura, pues ya se entiende un poco mejor, ¿no? Si te digo que se trata de que la letra sea más legible, que se lea mejor, que se lea más rápido, que más personas puedan leerla, pues ya se entiende un poco mejor, ¿no? Y entonces, mejorar la legibilidad de los textos de la web. Cuando me pedías el primer correo, ¿no? Con los datos y tal, dime el título, dime la descripción, dime tal, me decías, mola más que digas en 5 pasos o en 3 lecciones, ¿no? Lo típico, 7 cosas que tal. Dije, venga, pues lo voy a explicar en 5 pasos, ¿no? Entonces voy a explicar cómo mejorar la experiencia de lectura. 1, a través del tipo de letra. 2, a través del tamaño de la letra. 3, a través del contraste, que ahora explicaré lo que es. 4, a través del ancho de la línea. Y 5, a través del interlineado, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, porque si nos ponemos a diseñar, lo primero que tenemos que hacer es basarnos en datos, ¿no? Siempre que nos ponemos a diseñar, pues hacemos alguna investigación, cogemos el Google Analytics, el Microsoft Clarity si lo tenemos, ¿no? Y nos ponemos a mirar pues, datos cuantitativos, datos cualitativos, y cuando no tenemos una web, que no vamos a hacer un rediseño, sino que vamos a hacer un diseño de cero, pues lo que hacemos es ir a los datos que se han hecho, estudios que se han hecho en otras webs o otras personas que se dedican a hacer estas investigaciones, ¿no? Y yo he recopilado algunos datos que, bueno, para no aburrir, pues bueno, voy a decirlos así muy resumidamente, pero para que veáis que yo hablo con papeles en la mano, con datos, que no solo cuanto más grande, mejor, no, cuanto más pequeño, mejor, no. Vamos a dar datos, ¿no? Yo aquí solo traigo gente anti-vendehumos, ya lo he dicho al principio, así que no te preocupes, que aquí hay confianza, hay confianza. Mira, hay un estudio de Click Laboratory que hizo un experimento A/B y únicamente aumentando el cuerpo de letra de los párrafos de la web, mejorando la legibilidad, consiguieron reducir la tasa de rebote en un 10%, reducir las salidas en un 19%, aumentar un 24% las páginas vistas y conseguir al final un 133% de conversión. En el formulario más del doble de conversiones, ¿vale? O sea, el 100% sería el doble, el 133 es el doble y la mitad, ¿no? O sea, el 133% de mejora en las conversiones en el formulario. O sea, solo con poner la letra más grande. Luego hay estudios en los que, bueno, demuestran que una buena tipografía, el Larson Picard, bueno, no voy a nombrar porque al final eso es ruido, pero que sepáis que sí que tengo ahí los datos, ¿no? En 2012 pues hicieron un estudio de laboratorio, ¿no? Esto es que no es una página web, sino que contrataron a gente para hacer los estudios, ¿no? Un estudio controlado en el que les daban un texto a leer con un tipo de letra, que era una tipo de letra Georgia, que es una tipografía con serifas, como la Tiny Roman, ¿no? Por ejemplo.
y otro texto con Comic Sans, que es... Serifas, para quien no lo sepa, de los ayuntamientos. serifas es cuando tiene esos rabitos por abajo o por arriba, depende de la letra, y la Comic Sans es como una de las fuentes más odiadas por los diseñadores, de hecho. A ver, es tan odiada como amada, ¿no? A partes iguales, porque siempre hay amantes y detractores, ¿no? Es una tipografía que está mal hecha, está mal construida, ¿no? O sea, no cumple ni una de las normas que hay que seguir a la hora de dibujar una letra, ¿no? Tienen los ejes cruzados, pero bueno, es una letra que se suele usar para hacer... cómic. Para cosas ser infantiles, ¿no? Sí. Hacer cómic, sí. Pero luego se ha usado mucho. Que para que sea amigable, pues vamos a hacer los bandos del ayuntamiento con esto, ¿no? Los contratos de trabajo con esto. O sea, se han hecho verdaderas atrocidades. Por eso, pero, hombre, no es que estuviera tan mal, porque valía para un propósito, pero cuando se usa para propósitos diferentes, pues es cuando es incorrecto, ¿no? Bueno, pues. ¿Te imaginas firmado con el certificado digital en Comic Sans? En Comic Sans. Como, hostia, eso sería cómico. ¿Qué credibilidad tiene eso, no? O sea, sí, bueno, horrible. pues se demostró que cuando que lo leían mejor porque terminaban antes de leer, cuando usaban, o sea, cuando leían con Georgia, con la tipografía con adornos o serifas. Y además, cuando les preguntaban cuánto tiempo habían tardado en leer, cuánto tiempo pensaban, siempre los de la tipografía bien elegida decían menos tiempo, ¿no? Su percepción había sido, pero además una brutalidad de tiempo, ¿no? Un 40%. O sea que hacer la lectura más agradable hace que el usuario perciba que pasa menos tiempo. Con lo cual, para las páginas web, claro, ya no es que el usuario quiera quitárselo encima, sino la percepción, o sea, y tarde menos, sino la percepción que tiene. Lo importante es la percepción que tiene del tiempo que está pasando, ¿no? Para encontrar las cosas, para entender si la web en la que está es donde quiere estar o no, si el producto que quiere comprar es el que quiere comprar o no. Con lo cual, mejorar esa elección del tipo de letra ya se va entendiendo mejor, que por supuesto que contribuye a la conversión, ¿no? El tipo de letra, sobre todo, además de la legibilidad, tiene que ver con el tono que le queramos dar a nuestro mensaje, ¿no? El tipo de letra es como la voz que le ponemos a las palabras, ¿no? En la radio, por ejemplo, si tú quieres hacer un anuncio para llegar a un tipo de gente, pues eliges una voz, un narrador, ¿no? Un locutor, y si quieres dirigirte a niños, a lo mejor utilizas una voz concreta, si quieres dirigirte a adultos o ancianos, ¿no? O dependiendo de la persona a la que te diriges o el tono que le quieres dar al mensaje, se entiende que eliges una voz u otra, ¿no? Pues en tipografía ocurre lo mismo. Hay tipografías que nos sugieren o nosotros percibimos unas emociones o percibimos otras, ¿no? Normalmente las tipografías con adornos o serifas son tipografías que se consideran más clásicas, aunque hay tipografías con serifas bastante modernas, pero tradicionalmente pues son más clásicas porque son las que se utilizan en las novelas, por ejemplo, ¿no? O en los periódicos. Y las tipografías sin serifas pues se relacionan más pues, con la modernidad, o por ejemplo si estamos haciendo una web para programadores, pues siempre se utilizan las tipografías que utilizan los programadores en los editores de código, ¿no? Pues se suelen hacer guiños, ¿no? Y dependiendo del estilo que tenga el tipo de letra, pues van a comunicar cosas, ¿no? O sea, no es solo lo que pone, sino en qué letras, cómo lo percibimos, ¿no? Visualmente, claro. En esto de la tipografía, claro, un ciego, ¿no? Una persona invidente, una persona que no ve, te diría, bueno, a mí esto me da exactamente igual, ¿no? Claro. Por supuesto, es únicamente visual, pero sí es verdad que las personas con baja visibilidad o las personas con dislexia sí que necesitan que utilicemos tipografías más legibles, ¿no? Y no solo el tipo de letras, sino también como otros aspectos que he adelantado antes, ¿no? Por ejemplo, el tamaño. El tamaño tiene que ser ya no solo responsive, sino fluido, ¿no? Que directamente tengamos un tamaño para móviles y automáticamente, en función de cómo va cambiando el tamaño de la ventana, se haga más grande, ¿no? Eso se consigue con la función clamp, que podéis buscar en mi blog. Tengo un artículo que creo que lo explico bastante bien para alguien que no sepa lo que es. ¿Te refieres a la función clamp CSS, ¿no? Que pones mínimo, máximo, y en medio pones lo que es, digamos, lo que va a tener en cuenta relativo al ancho de la pantalla o exacto, lo que sea normalmente. Perfecto.
Claro que tú puedes pensar, bueno, pero puedes usar la función calc que te calcula, ¿no? Y puedes decir, o utilizar unidades de viewport, que puedes decir 2 unidades de viewport, pero no se puede usar así directamente porque primero no tienes el límite por debajo ni por arriba, entonces en pantallas estrechas sería muy pequeña, en pantallas muy grandes sería muy grande. Entonces lo que necesitamos es, por un lado, establecer un mínimo y un máximo para que se acote dentro de, por muy pequeña que sea la pantalla, no me la hagas nunca de menos de 10 píxeles, por ejemplo, ¿no? Menos de 10 píxeles no se lee en un móvil. Entonces, 10 píxeles ya es... Uf. Claro, 10 píxeles sería para el footer, ¿no? Copyright 2025, cultura canalla. Pues eso lo podemos poner en 10 píxeles. A lo mejor depende del tipo de letra, porque claro. Depende del tipo de letra. A lo mejor necesitas que sea un poco más, un poco menos. Pero bueno, 10 píxeles como mínimo, vamos a decir, ¿no? Normalmente para cuerpos de texto en móviles se suele poner 16, ¿no? Para los párrafos. 16, sí. Yo pongo 16 siempre. Para texto general, 16. Eso es. Pero en escritorio sí que hace falta que sea un poco más, 18 o incluso 20. Que nunca se declara en píxeles, sino en unidades relativas, ¿no? Entonces, lo que hacemos con Clamp es poner el mínimo, el máximo y luego el tamaño ideal, que se calcula en función de el mínimo dispositivo y el máximo dispositivo, ¿no? Es una regla, ahí sí que se utiliza una suma. Es que, bueno, es un poco difícil de explicar sin poner el ejemplo visual, pero para que sepáis que se tiene en cuenta el mínimo y el máximo, tanto del tamaño como del dispositivo mínimo en el que lo estés estableciendo, y luego se hace una suma para que sea accesible, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos zoom en la pantalla, en el móvil, hay veces que si se ha declarado en píxeles la fuente, no se hace más grande, porque en píxeles es un valor absoluto. Hay que declarar siempre en valores relativos, ¿no? Rem. Y si se hacen valores de viewport, como es relativo al viewport, tampoco se hace más grande, ¿no? Entonces lo que hacemos es declarar unidades de viewport y sumarlo a XREM. ¿Cuánto REM? Pues dependiendo de la curva del mínimo y el máximo, ¿no? Es un cálculo que lo que hacemos es utilizar calculadoras. Pues calculadora de función clamp. Entonces te van a pedir ¿qué tamaño de pantalla máximo, para qué tamaño mínimo de pantalla estás considerando? Pues 360 píxeles. ¿Qué tamaño máximo? Pues 1920, ¿no? ¿Y qué tamaño? Pues 16 mínimo. ¿Y qué tamaño máximo? Pues 20, por ejemplo, o 18, ¿no? Y ya... Cuando has dicho viewport, solo por aclarar, cuando has dicho viewport te refieres al tamaño de lo que se ve, o sea, de, digamos, la pantalla concreta de la ventana en el ordenador o... Depende del dispositivo que estemos utilizando. De hecho, en base, siempre se especifica en el HTML, en base viewport, no me acuerdo cómo era, 1.1 o algo así, no me acuerdo. Sí, porque eso se hace porque se puede falsear ahí. Como un REM son 16 píxeles, a no ser que lo cambies, pues si dices 1.1 es vale, pues partimos de 16 píxeles. Pero lo bueno es que al hacerlo de esta manera, el usuario puede cambiar en su navegador los ajustes y puede establecer que la letra sea más grande o que sea más pequeña. Normalmente necesitamos que sea más grande, ¿no? Las personas mayores o personas con dificultades de lectura pues suelen ponerlo más grande, ¿no? Entonces, si en la web no usas valores relativos, eso no va a funcionar. Entonces, siempre... Eso en cuanto al tamaño, ¿no? Normalmente se suele hacer pequeño. Si lo subes un poquito, siempre vas a acertar, ¿no? Porque suelen ser tamaños muy pequeños siempre. Y luego eso... A Xavi ya mismo lo vemos con letra de esta de que te ocupa media pantalla, ¿eh? Es que, a ver, estoy utilizando gafas, lentillas, para ver la letra de tu web, ¿sabes? Que por cierto, Ana, por favor, sería interesante que comentaras, dijeras, hicieras spam de tu propio blog, porque a lo Ana mejor... Cirujano. anacirujano.com y ahí tengo pocos artículos porque he renovado la web hace poco y estoy empezando de cero. Vale. Pero tengo de la función clamp, sí que lo tengo porque es algo que yo no entendía y entonces estuve investigando mucho a ver, quiero entender exactamente esta suma por qué se hace, ¿no? Yo estudié sociología, soy de ciencias sociales y a mí lo de los datos me cuesta, ¿vale? Pero, joder, lo quería entender y ya dije, no es tan difícil como parece, ¿no? Porque es como el HTML y el CSS, claro, que cuando no lo conoces,
lo ves y dices, bueno, esto es Matrix. Pero ya cuando te lo explican, dices, bueno, esto es solo una forma de llamar a las cosas, ¿no? Básicamente. Matrix. Oye, que tú eres de sociología, tú eres de sociología, yo soy de antropología y he acabado programando, o sea que... Y yo canario. Yo estudié un año de antropología, luego ya lo dejé porque ya estaba trabajando y lo de estudiar y que me examinaran ya... Claro, yo tuve que estudiar sociología, teoría sociológica clásica. Tuve que estudiarla. Sois muy raro. Me encanta, me encanta. Sois muy raro. O sea, de verdad. No sé, Sí, no podéis sí, sí. estudiar una cosa normal. ¿Cómo era lo de los sociólogos? Si Weber no con... No, ¿cómo era? Sí. Los no con sociólogos Durkheim. son... Si Weber no con Durkheim. Sí, los sociólogos son los que están en Facebook. Sociólogos alemanes. Los sociólogos. Bueno, perdona, Ana, perdona. Sí. Bueno, me he pasado del tiempo, ¿eh? Que lo he empezado ahí 38. No te preocupes. 22, pero voy a terminar rápidamente, ¿vale? Así me gusta. Las cosas hay que terminarlas. Porque no sabía yo que iba a interesar tanto lo de la función clamp. O sea, que bueno, le interesa hasta que me congratula porque tengo un artículo sobre eso. Hombre, a ver, yo es que me dedico a eso. Para mí, la función clamp, yo cuando la descubrí era algo milagroso. Sí. O sea, siempre hay rompiéndote la cabeza con el tema de los tamaños, las proporciones y eso. Cuando descubrí la función clamp era como, Dios mío, o sea, se abrió una luz, ¿sabes? Era algo... Nosotros lo utilizamos para los tamaños de letra, para los interlineados y para los espaciados también. Para que haya una proporción entre los tamaños de espacio vertical entre el móvil y el escritorio. Y directamente lo establecemos, pam, pam, pam. Y con variables lo... Eso no lo sabía. Al principio está, joder, luego es una forma, maquetas mucho más rápido, incluso diseñas mucho más rápido con ese sistema. No te tienes que estar tercera... Sí, nada, perdón. Voy a seguir. Álvaro suele hacerlo, ¿vale? Le da un lapsus y interrumpe a todo el mundo. Pero es normal. No, pero eso está muy bien, porque yo quiero contar cosas que interesen, claro. Además, tú has venido aquí por interés también. Ana, dámelo todo. Ana, dámelo todo. Tercer punto, el contraste. El contraste. En tipografía, el contraste puede significar dos cosas, ¿no? Y las dos cosas son importantes para la legibilidad. Pero en este caso, el contraste, bueno, en este caso voy a explicar las dos cosas. Lo más importante es el contraste de color, ¿no? Figura y fondo, que el color de la letra sea lo suficientemente, se contraste lo suficiente con el fondo, ¿no? Si el fondo es oscuro, pues que sea claro. Si el fondo es claro, pues que sea oscuro, ¿no? Lo suficientemente oscuro, lo suficientemente claro para que se vea bien. Y para saber si se ve bien o no, pues hay unas ratios, ¿no? Yo suelo usar un plugin de Figma o incluso en el navegador hay herramientas que te dicen, pues si cumple, no me sé la ratio, tiene que cumplir, no lo sé, 1:6, no lo sé, ¿vale? Nunca me lo he aprendido porque como me lo dice el plugin, pues no lo he retenido, ¿no? Pero es un contraste mínimo que tiene que tener y ya no solo cuando el fondo es de un color sólido, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una imagen debajo, pues que tengamos en cuenta que la letra sea lo suficientemente grande o el color lo suficientemente contrastable para que se lea bien, ¿vale? Cuando hay una foto, claro, el color, como son tantos colores, es más difícil, ¿no? Yo tengo el plugin que uso de Figma sí que hace un mapeado y te dice, ¿no? Para todas las partes de la foto. Este plugin que te hace así como un circulito y te pone 90%, ¿no? El que supongo que estás usando. Se llama Contrast. Sí, creo que es el mismo que he usado yo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en tipografía, contraste se refiere a la diferencia de grosor entre el trazo, ¿no? Entre las partes de la letra. Si tiene mucho contraste, quiere decir que en algunas partes es más estrechita y en otras más gordita, pues si tiene mucho contraste es mejor que la letra la usemos a tamaños grandes, ¿no? Para títulos. Si tiene menos contraste, es decir, que es más uniforme en todos sus trazos, se puede usar para cuerpo de texto, ¿no? En este sentido, esto hay que tenerlo muy en cuenta para elegir, como decía, ¿no? Pues los títulos, los párrafos y el texto funcional que se llama, que es el de los botones o textos muy pequeños como los del menú principal, el footer. Esos textos para esos textos es mejor que usemos una tipografía un tipo de letra que no tenga mucho contraste. O tipografías sin serifas que normalmente tienen menos contraste que las que tienen serifas, ¿no? O sea, para un botón lo mejor es que siempre utilicemos tipografías sin serifas, aunque el cuerpo de texto y los títulos vayan en una tipografía con serifas, con adornos, los botones no, porque tendrían que ser muy grandes para que se leyera bien, ¿no? Entonces, mejor para los botones, texto funcional,
sin serifas, sin mucho contraste, ¿no? Cuarto punto, el ancho de línea. El ancho de línea siempre hay que limitarlo, porque si el ancho de línea es muy grande, se nos va. Nos equivocamos de renglón y no sabemos por dónde vamos, ¿no? Esto es algo que es así desde siempre, ¿no? En el diseño editorial, en los libros, siempre se limita, ¿no? Sobra página, pero la mancha que se llama en los párrafos los limitamos para facilitar la lectura. Entonces siempre ponemos un ancho máximo con CSS, lo establecemos, ¿no? Para escritorio, porque en móviles nunca, siempre es menos, ¿no? Entonces claro, no le aplica, lo aplica siempre en escritorio. Y esto, acordaos, por ejemplo, siempre de los cuentos para niños, siempre tienen la letra grande. Pero ¿qué pasa? ¿Que los niños no ven bien, que necesitan un tamaño de letra grande? No, es porque así limitamos el ancho de la línea, ¿no? Como hay un ancho de línea corto, ponemos la letra más grande, ¿no? Es por esto. Y entonces, ¿cuánto lo tenemos que limitar? A ver, se habla de máximo 65 caracteres, máximo no sé cuánto, ¿no? Que se puede limitar, ¿sabes? Que hay se puede declarar el número de caracteres por línea. Sí. Máximo 65 caracteres, 40 caracteres. Depende del tipo de letra y depende incluso de cómo quieras componer el texto. Aquí a mí no me gusta decir números, pero bueno, si partimos de eso, de 65 caracteres, ya vamos haciendo algo, ¿no? Luego depende, hay que ir ajustando, ¿no? Pero bueno, ya solo con saber que hay que limitarlo, ya ganamos, porque mucha gente no tiene esto en cuenta a la hora de maquetar y diseñar, y siempre va a ser un ancho demasiado grande, ¿no? El que va del logo a la parte más derecha del menú, eso es muchísimo siempre, ¿no? Tendrías que hacer la letra muy grande. Por ejemplo, en los títulos, que se hace la letra muy grande, a veces sí que le reservamos todo el ancho. Pero en los párrafos siempre hay que limitar. O ponemos una imagen al lado, o cuando es solo los párrafos, pues lo limitamos, ¿vale? Y por último, el interlineado, que el interlineado va en función del tamaño de la letra y en función del ancho de línea. También es fluido, ¿no? Y aquí incluso, antes no lo he dicho, pero cuando hacemos un tamaño fluido, no solo es en función del dispositivo, sino que también podemos hacer una cosa relativamente nueva, ya llevamos años con ello, pero ahora está soportado en todos los navegadores, que son los container queries, ¿no? Las consultas del ancho del propio contenedor o de un nombre que le ponemos al contenedor, ¿no? Porque si estamos declarando el tamaño de letra y el interlineado de una columna estrecha, como puede ser una sidebar, o cualquier columna estrecha, o una card, por ejemplo, una card para las tarjetas de los artículos de un blog, por ejemplo, ese tamaño también tiene que ser más pequeño que si está en un ancho de línea más grande. Entonces ahí también podemos utilizar la tipografía fluida y hacerlo más pequeño, ¿no? Ya si queremos afinar. Porque ahora es muy, muy fácil hacerlo, ¿no? Antes decíamos, bueno, estaría mejor un poquito más pequeño, pero déjalo así, ¿no? Que es un follón. Uh-huh. Pero ahora no es tan complicado tener esto en cuenta y hacerlo de manera fluida. Entonces, el interlineado siempre va en función del tamaño de la letra y en los títulos siempre es un poquito más pequeño que en los párrafos por el tamaño. Cuanto más grande, menos interlineado necesita. Cuanto más pequeño, más interlineado necesita, ¿no? Para que sea una lectura agradable y fluida. Y bueno, creo que como masterclass acelerada... Joder. Hasta aquí. Masterclass, un He-Man class ha sido esto. Ha estado genial, ha estado genial. A mí me ha encantado. Ha sido brutal. O sea, bueno, muchas gracias por pedirme esto, bueno, que le hemos llamado masterclass, pero bueno, yo modestia aparte, ¿no? Sí. No, tú tranquila, tú... Pero bueno, la verdad que estos retos siempre están muy bien. Me he pasado de tiempo, pero ¿por qué me habéis interrumpido? Es que la culpa es nuestra, ¿vale? Siempre, Xavi, ya lo sabes. Siempre soy yo. Pero, a ver, yo masterclass lo considero cuando es uno de esos capítulos que tienes que darle al pause para escribir. Para mí eso ya es una masterclass. Y aquí hay muchas veces que hay que darle al pause. Recuerdo Qué bonito esto, nunca me lo habían dicho, joder, hay que darle al pause. Si tú, oyente, a ver, trío de cracks están diciendo por aquí, Julio César. Eso que no me conoce, no me conoce. Un trío de cracks será que no sé. Recuerdo que si se registra en la newsletter, a ti, estoy hablando contigo, oyente, pues tendrás la capacidad de tener una videollamada en privado, en una sala privada, con esta pedazo de crack
con Ana Cirujano y, por supuesto, Pues con estos pedazos de canallas como somos nosotros, Xavi y yo. Y nada, y además tendrás posibilidades de ganar un hosting gratis. Vamos a la siguiente sección, que es más de lo mismo, pero con otro nombre. Entrevista canalla. Venga, vamos al lío. Vamos. Te pregunto, ¿crees que la tipografía se suele pasar por alto normalmente en los diseños? He sido yo, el grito. A ver, ¡Hey! yo creo que sí, porque detecto muchos errores habitualmente cuando navego por internet. Sí. Entonces creo que sí. Sí, la tipografía es una disciplina del diseño bastante complicada y compleja. No es fácil de hacer, no es fácil hacerlo bien. O sea, y es verdad que ahora CSS cada vez es más fácil y tal, pero creo que no es algo intuitivo, ¿no? Creo que es algo que tienes que aprenderlo y que te tiene que interesar. Entonces creo que no se suele hacer bien. Tienes que tener un rodaje, ¿no? Más bien, ¿no? O sea, tienes que tener experiencia para poder llevarlo a cabo, ¿no? Sí, y que además, aunque es una cosa muy técnica, también tiene mucho de efecto óptico. Claro. Por eso yo antes decía, ¿cuántos caracteres? Dicen 65 ya, pero es que depende mucho del tipo de letra, de interlineado, depende, ¿no? Entonces, vale. Tienes que tener el ojo un poco entrenado, ¿no? De diseño para hacerlo bien. Es verdad que con que lo hagas un poco bien, ¿no? Lo decía antes, con que sepas que hay que poner un ancho máximo, ya lo vas a hacer bien, porque lo normal es que no lo hagas, ¿no? Ahora, para hacer un ancho de línea correcto, que cualquier diseñador que lo vea diga, ¡buah, está perfecto, se lee fenomenal! Es complicado, ¿no? Claro. Pero como en la web podemos probar, ¿no? Y medir, y si no funciona, pues cambiar y hacer test A/B y todo esto, claro. Pues lo mejor es probarlo, ¿no? Incluso en diseño siempre se prueba todo y se mira a ver cómo queda, ¿no? Hacemos siempre los diseñadores hacemos varias versiones de todo para ver cómo queda, ¿no? Porque si no lo ves, no, incluso el cliente, no solo el cliente, sino nosotros también, ¿no? Necesitamos ver las cosas para ver. Y en la tipografía se hace siempre, ¿no? Yo cuando hacía diseño editorial, que antes de dedicarme a la web hacía mucho diseño editorial, hacíamos libros, catálogos, folletos, todo esto. Siempre imprimíamos varias configuraciones de la tipografía, varios tipos de letra, varios interlineados, para ver cuál se leía mejor. Varios anchos de línea, ¿no? Hacíamos varias pruebas, imprimíamos un montón de páginas, las poníamos una al lado de la otra y mirábamos a ver cuál era mejor, ¿no? Claro. Tiene su técnica, pero es verdad que no hace falta hacerlo excelente, ¿no? Con que lo hagas, con que tengas un poco de cuidado y prestes atención, pues ya vas a hacerlo mejor que la inmensa mayoría de la gente que no... Claro, claro. Aprovechando que te ha preguntado y demás, ¿no? Y la respuesta que ha dado, ¿cuál crees que es ¿cuál es el error más común que ves con el uso de las tipografías en páginas web? Yo creo que el ancho de línea es muy, no muy entréis común. a mi web, no entréis a mi web. El ancho de línea es muy común, pero es peor el error de justificar los textos. Sí. Porque un ancho de línea demasiado grande sí dificulta la lectura, pero todavía más dificulta la lectura un texto justificado, sobre todo en móviles. Para que veas que te sigo, ¿vale? En redes sociales hace bastantes años, creo recordar que el tema de las justificaciones, creo que lo comentaste en LinkedIn una vez, que te faltó poner una foto haciendo así de rodillas, por favor, no lo hagáis, ¿no? Creo que sí. Es que si no siempre está mal, o sea, no hay excepciones. Claro. En web no se puede justificar los textos, porque cuando lo hacemos en papel, tú dices, joder, pues si los libros están justificados, ¿por qué no se puede hacer en web, no? Bueno, pues porque en los libros lo que hacemos es, a ver, el problema de justificar es que se crean espacios irregulares entre palabras. Entonces, el ritmo de lectura se interrumpe, varía, ¿no? Claro. Tú necesitas un ritmo de lectura estándar, ¿no? O sea, homogéneo, ¿no? Tú vas leyendo y que el espacio en blanco entre palabras sea el mismo. Y eso se consigue alineándolo a la izquierda. Porque si lo justificas, para que las palabras lleguen hasta el final de la línea, tienen que cambiar el espacio que hay entre ellas. En unos casos habrá más, en otros menos, hasta que sume 100, ¿no?
Entonces eso hace que se cambie el ritmo de la lectura, ¿no? Entonces tú dices, no, pero se lee bien, ya, tú lo puedes leer bien. O como, nada, pues si se ve, ya, tú lo ves gris clarito sobre blanco, vale, tú lo ves, pero una persona que tenga dificultades de lectura, o tú mismo si te da el sol, o si quieres leer una cosa rápido, no, es incómodo, no sabes por qué, pero es una experiencia incómoda. Y en móviles pasa que al final se te queda una palabra a la izquierda y otra a la derecha y en medio un espacio en blanco brutal. Y eso sí que es horrible. O sea, sí. Lo lee mal cualquiera. Es feo y además que incomoda muchísimo. O sea, para quien no lo sepa, especificando, concretando un poco más, por si acaso, el justificado al que te refieres es para que quede la línea izquierda totalmente afinada y la línea derecha totalmente afinada, y eso provoca que los espacios entre palabras pues creen unos espacios en blanco brutales a veces. Es verdad que así a ojo rápido, ¿no? A lo lejos, pues puede quedar más bonito, pero cuando te pones a leer, dices, esto es una tortura. Yo el único sitio donde he visto que queda bien, que es donde siempre es muy habitual verlo, es en lápidas medievales. Y diréis, Álvaro, ¿de dónde has sacado esto? Pues ya veis, es que soy muy friki. Pero bueno, en lápidas medievales siempre salen ese tipo de cosas, siempre lo ponen justificado. Y es muy curioso, ¿no? Queda muy gracioso. Oye, ¿qué herramientas...? Pero porque antes se hacía así y viene de esa tradición de cuando antes se componía con tipos móviles y había que llegar hasta el final para que no se cayeran las letras, ¿no? Había una cuestión funcional, pero el texto es para leerlo, no es para que quede bonito, digamos, ¿no? Aunque para mí la belleza es el texto alineado a la izquierda y con un ritmo constante, no es lo otro, ¿no? Pero bueno, la belleza también se educa, ¿no? Tener estilo es a base de ver cosas bien hechas, ¿no? Y en los libros hay que ir párrafo por párrafo estableciendo unos máximos y unos mínimos de ancho de longitud de espacio en blanco. O sea, yo cuando usaba InDesign para hacer diseño editorial, InDesign, tú primero estableces unas normas de mínimos y máximos y luego le das a una opción, InDesign te marca en rojo los párrafos que tienen unos espacios entre palabras demasiado irregulares. Si ve una irregularidad, punto, lo marca en rojo y tú vas uno por uno. No, pero el libro tiene 1000 páginas. Sí, que vamos párrafo por párrafo. Pero... Si lo quieres hacer bien, una edición cuidada, una editorial buena que cueste pasta el libro, lo hacemos así. Vas párrafo por párrafo, corrigiendo eso, más, menos. Incluso hay veces que hasta se hace un poquito más pequeña la letra, un 98% y tal, para ajustar eso, para que se lea bien. O sea, en libros sí se puede hacer, pero porque conocemos el ancho de la caja, que siempre es el mismo, y porque jugamos párrafo por párrafo. Pero claro, en la web, ¿cómo vas a ir párrafo por párrafo? No se puede. Con inteligencia artificial, bueno, a lo mejor con inteligencia artificial y poniendo guiones, que son muy importantes también poner guiones para que se pueda ajustar mejor. Pero no sé hasta qué punto, solo para que quede cuadrado de línea a línea, meter ahí inteligencia artificial y tal, no sé, ¿no? Hasta qué punto alguien se va a poner a construir eso, ¿no? No sé. Te iba a hacer una pregunta sobre herramientas, pero antes de esa te voy a hacer otra pregunta personal, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta personal y tú dirás, hostia, no sé cuánto. Cuando te la pregunte, no quiero ponerte colorada, ¿eh? ¿Eres obsesiva con las viudas? O sea, viudas me refiero a cuando se quedan palabras sueltas abajo, ¿vale? Vamos a ver, tranquilidad. Suena fatal eso, pobre Ana. No, pero Ana sabía, como se conoce la terminología, sabía de lo que hablaba, ¿vale? Sí, mira, me encanta porque también, mira, en mi blog tengo 6 artículos, pues uno de ellos es de viudas. Habla de las viudas de mujeres que se le ha muerto el marido y... Correcto. Cuando se queda una palabra suelta en el último párrafo. Eso es horrible, claro. Eso es una incorrección, es un fallo. O sea, es así. Llega el editor y te lo tacha con el boli rojo y te pone corregir. No puedes dejar así. En diseño editorial era un error que se penalizaba y tienes que repetirlo. Y ahora en la web pues tenemos también una regla de CSS que se llama Text Wrap, que podemos activar para que le dices pretty, text wrap pretty. Y ya con eso te evita las palabras viudas y alguna cosilla más. Vale. Pues qué buena. Sí. Esa creo que no la conocía yo. O sea, text wrap es muy moderna. Text wrap, es así que es como un CSS, WRAP, ¿no? 2 puntos. Sí, y pretty, PRTTY.
Esto es importante que lo sepa la gente que nos esté oyendo, que esto es totalmente CSS, ¿vale? O sea, no os asustéis, no es que estemos en unas clases de inglés ni cosas así, ¿vale? O sea, hemos pasado de la viuda al School London. Sí, tengo también un artículo sobre la propiedad text wrap, todas las opciones que se pueden tener también balance, por si quieres equilibrar el ancho de los títulos. Hay que tener un poco de cuidado con declarando estas propiedades porque afectan a la performance del sitio. Entonces, bueno, no pasarse mucho con declarárselo a todo, sino solo cuando haga falta y en webs que realmente merezcan la pena, que quieras mejorar de verdad la experiencia de lectura, porque tenga muchos párrafos y tal. Estoy viendo que además en Can I Use estoy viendo que es compatible con prácticamente todos los navegadores modernos, o sea que sí, ya se puede usar. Ya se puede usar. Y si queréis saber más, pues en anacirujano.com, ahí tengo el artículo que creo que está bien explicado. Ahí está. Bien, ahora la pregunta que te quería hacer, herramientas. ¿Qué herramientas consideras que son las mejores a la hora de escoger tipografía y a la hora de analizarlas cuando ya las tenemos escogidas? A ver, ahí me pillas, porque yo soy poco de herramientas, tío. Tú eres a ojo, ¿no? Ahí a ojo cantera, como se decía antiguamente. Tú, el pico, la pala. Y dale. Sí. A ver, ¿para dónde encontrar buenas tipografías? Pues a ver, hoy en día Google Fonts está muy bien. Muy bien. Y si Google Fonts, es verdad que te puedes equivocar. ¿El qué, perdona? Google Fonts. Xavi, que pregunta, ¿Google Fonts? ¿Eso qué es? Venga, Xavi, tío. ¿En serio, tío? No, pero explicarlo. Le voy a hacer caso. Es que no puedes, o sea, no puedes diferenciar ya cuando está en serio o cuando está en broma. O sea, yo hay veces que me dice, te han hackeado la web y ya no sé si mirarla o no sé. No la mires porque te echarás a llorar. Te echarás a llorar cuando veas. Como él es de seguridad, digo, ¿qué? ¿Se está riendo de mí? Me está... A ver, Google Fonts está... Que es una broma, ¿eh? O sea, vale, está bien, Google Fonts está muy bien. Venga, genial. Luego, a mí me gusta recomendar fundiciones, que se llaman así. Las empresas que diseñan tipografías se llaman fundiciones porque viene de antiguo, ¿no? Que antes eran fundiciones de los tipos de plomo que se componían en metal para las imprentas, pues se siguen llamando fundiciones, ¿no? Las empresas que hacen tipos de letra. Fundiciones independientes, pequeñitas, que hacen tipografías muy chulas y que son poco usadas. Y bueno, tengo alguna lista por ahí pero mira, ahí me apunto para hacer un artículo en el blog, porque alguna vez lo he puesto en Twitter y tal, fundiciones, así un hilo de Twitter y tal, pero... Y herramientas para componer los textos no conozco, tío. Me encantaría que existiera. ¿Para componer los textos a qué te refieres? Para establecer el tamaño de la letra en función del tamaño, o sea, primero el tipo de letra, luego en función de eso el tamaño, en función de eso el interlineado, en función de eso el ancho. O sea, tener en cuenta todo lo que abarca, digamos, usar tipografías en una web. Claro, eso, a establecer a declarar estos parámetros en CSS se le llama componer textos, ¿no? O sea, bueno, se decía antes así en diseño editorial, ¿no? La composición del texto. ¿Cuál es la composición de este texto? Pues tiene este tipo de letra, este interlineado, este ancho de línea. Luego también hacíamos hasta el espacio entre letras y todo eso, ¿no? Que en web se sigue haciendo, ¿no? Para los títulos siempre le ponemos un poquito menos de letter spacing, ¿no? Que en los párrafos. Y por el tamaño, ¿no? Y se llama... Pero claro, estaría guay que hubiera una herramienta que te dijera... Esto se podría hacer... Hoy en día se podría hacer con inteligencia artificial, yo creo, ¿no? Porque dice, joder, es que hay mucho efecto óptico y entonces, dependiendo del tipo de letra, pues esto cambian los parámetros. Pero claro, esto, alimentando una inteligencia artificial, yo creo que sí que se podría conseguir resultados muy buenos, ¿no? Mejor que cualquier diseñador común, ¿no? Si me dices un súper diseñador que sabe mogollón, pero... pues a lo mejor gana a una inteligencia artificial, ¿no? Pero así para solucionarnos un poco a los que no sepamos de esto, pues yo creo que se podría hacer una herramienta con inteligencia artificial que te dijeras, quiero transmitir un tono serio porque es para una tipografía para
un tipo de letra para un despacho de abogados, entonces tiene que ser serio, que probablemente sería una tipografía con serifas, Claro. ¿no? Sobria, racional. Y que la inteligencia artificial te diga, pues en los títulos pon este tamaño, en los párrafos pon esto, y en los botones acuérdate de poner esta sans serif, esta tipografía sin adornos, para que se lea mejor en tamaños pequeños, ¿no? Y que te lo dijera, pam, pam, pam. Yo creo que no sería muy difícil hacerlo. De hecho, sí que hay herramientas que para combinar. O sea, sí, en eso, en base a gente experimentada en el mundo de la tipografía y eso, yo no me acuerdo cómo se llaman, pero hay una que era como typography pairing o algo así, ¿no? Como emparejando tipografía. Sí. O algo así. A ver, sí que he visto alguna de esas, pero a mí las soluciones que dan nunca me han convencido, tío. Es que combinar tipografías también tienes que tener en cuenta que no sean ni muy distintas ni muy parecidas, ¿no? Sobre todo que no sean muy parecidas. Porque si son súper distintas, bueno, normalmente van a quedar bien, ¿no? Pero si tienen la misma intención comunicativa, aunque la forma sea diferente, pero que más o menos tengan el mismo tono, ¿no? Pero si son muy parecidas, quedan mal porque parece que es la misma, pero no, que hay un error, ¿no? En diseño siempre... ¿Han hecho el libro este de que son como fichas así y que puedes ver varias tipografías en el mismo momento? Que es un libro de los años 80, me parece, o algo así. Tengo muchos libros de tipografía, pero no sé a cuál te refieres ahora mismo. Bueno, me refiero a uno que es súper viejo y que va por fichas. Entonces, al ser fichitas pequeñas, puedes ver varias tipografías en la misma página y bueno, es gracioso. Yo no lo tengo, pero sí que lo he visto. Te voy a hacer, si te parece bien, la última pregunta antes de pasar a la siguiente sección. Bueno, Xavi también hará otra preguntita y es, ¿qué cantidad de tipografías tú recomiendas para una web? Porque claro, por ejemplo, los desarrolladores como yo, que estamos obsesionados con que sea rápida la carga, ¿no? La optimización, ese tipo de cosas. Las tipografías es uno de los elementos que más impacto tienen en el tiempo de carga de una web. ¿Qué estableces tú como un rango, digamos, mínimo máximo de tipografías a usar? Mínimo 0, porque podemos usar fuentes de sistema. La Georgia y la Verdana a tope, o sea, genial. Conforta, Montserrat, ¿no? Uf, Conforta casi no, ¿eh? El otro día lo vi en la puerta del baño de un bar, la Conforta, y digo, tío, no me pega nada, ¿eh? Ponía, es que Conforta no tiene muy buena legibilidad de esa A, así, no sé, se puso muy de moda un tiempo porque Boluda la usaba, no sé si la sigue usando. Se te quitan las ganas de entrar al baño. O sea, era en Santiago Compostela, en el sitio donde voy yo a dar clases de oratoria, o sea, a recibir, ¿no? Pues en el baño y pone con una letra Conforta que es súper redonda y me chocó mucho porque no me encajaba nada. A ver si va a ser el almacén o en vez del baño. Vale. Entonces, mínimo 0 y máximo... Y máximo 3, pero tienes que saber mucho de tipografía para saber combinar 3 tipografías y que quede bien, porque la tipografía tiene que ser invisible. O sea, el usuario no se tiene que dar cuenta de lo que estás haciendo con la tipografía. Tiene que leer cómodamente y luego, si acaso, coño, pues qué tipografía más bonita, pero no tiene que llamar la atención la tipografía, ¿no? Para que lo que se fije el usuario sea en el mensaje y no en el diseño, ¿no? La buena tipografía es la que no se ve. Entonces, normalmente una buena recomendación sería 2 tipos de letra. Como mucho. Fíjate, con uno, lo importante, sí que es importante que haya contraste entre los títulos, los párrafos, que haya una jerarquía visual de tamaños. Pero, por ejemplo, la web de Penpot, de la herramienta de diseño Penpot, que es penpot.app, tiene únicamente un tipo de letra, que es Work Sans, y jugando con el peso y también con otros recursos gráficos como subrayados, así imitando un fluorescente. Ya solo con eso consigue que la web tenga los títulos y los párrafos tengan mucha jerarquía visual y es un único tipo de letra. O sea, que es que no hace falta más. Y Work Sans es un tipo de letra muy usado que probablemente ya tengas en tu navegador, en caché, ¿no? Almacenada la tipografía.
y que ni siquiera generas una consulta y que está fenomenal. O sea, y es un ejemplo de que con un único tipo de letra es suficiente. Jugando con los pesos, con el grosor de letra, ¿no? El font weight, pues más grosor para los títulos, menos grosor para los párrafos y ya está. O sea, no necesitas más. Vale. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera mejorar su web, pero tiene miedo de romper lo que ya tiene? Ostras, te has quedado con una cara como diciendo, este tío es tonto perdido. Este le pusieron el nombre con la tipografía de Roboto. No tengas miedo de romper, hay que romper. No tengas miedo. ¿Qué puede pasar? Ostras. Hace el tamaño de letra más grande, usa tipografía fluida, si te atreves. Aprende, ¿no? Aprende la función clamp y úsala en tu web. Limita el ancho máximo de los párrafos, sobre todo, del blog, ¿no? Si tienes un blog que va de izquierda a derecha, desde el logo hasta el menú, es mucho, ¿no? Limítalo. Claro. Y fíjate en el contraste, ¿no? Que haya buen contraste de color entre las letras y el fondo, ¿no? Yo creo que así como resumen estaría bien. Y perfecto, con eso pues vamos a pasar a la última sección, que para mí es, si no la más favorita, la mejor, la que lo peta, es casi. Te lo digo. Seguro. Impro Canalla. Y es que en esta sección, Ana, ponemos un poco, sacamos fuera de la zona de confort a las personas invitadas que vienen a Cultura Canalla. Porque es que ya sabes, está en nuestra naturaleza. O sea, nosotros somos canallas, somos súper canallas, entonces no podemos evitarlo. Y para este capítulo, para este episodio, para ti, Ana, tenemos preparado un juego que se llama Impro Branding Challenge. ¿Vale? El objetivo del juego... El objetivo del juego, ayudar a la audiencia a entender la importancia de alinear tipografía, colores y tono de marca con el tipo de negocio. La dinámica, te damos 3 clientes ficticios y tienes que facilitarnos la tipografía principal recomendada y los colores sugeridos. Así, en plan, ¡pum! ¿Qué te parece? Me parece mal porque el trabajo de diseñar es pensar, ¿no? Entonces, claro. Un tiempo para pensar, para contrastar, para probar, pero salir de la zona de confort amplía la zona de confort. Ahí está. Venga, valiente. Sí, señor. Vamos a poner un poco de música así de divertida y vamos a empezar. Venga, empieza tú, Xavi. Venga. Te lo voy a complicar, ¿eh? Estudios de tatuajes minimalistas. Exagerado. Venga, pues le vamos a poner un color gris oscuro al logo. Una tipografía Inter. Okay, pues ya lo has dicho tú, minimalista. Ahora, abogado especializado en divorcios express. Es como, a ver, te lo explico. Los divorcios son como las comidas rápidas, te las traen a casa, ¿vale? O sea, es algo así. Bueno, pues a ver, el abogado, por mucho que sea express, tiene que transmitir mucha confianza, fiabilidad. Así que le vamos a poner una tipografía con serifas. Color... Vamos con el azul clásico. Un azul. Y para transmitir sobriedad y seguridad y confianza. Wow. Y si quieres, ¿qué tipografía con serifas? Roboto. No, porque, bueno, Roboto no tiene serifas. ¡Ay, qué chis! ¿Ves? ¿Cómo no entiendo de esto? Vamos a poner... Estoy mirando... Playfair Display. Vamos a poner ¿Cómo? Playfair Display. Playfair Display. A ver, no me encanta, pero es que como la que tengo ahora en mente, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Qué buena. Playfair Display pasa. Vale. Para los títulos. Muy bien. Porque es display.
El tercero. Tercero, y vamos a decir último porque no queremos tampoco que salgas mucho de la zona de confort, ¿vale? Porque si no, esto va a ser un café librería de hipsters en el centro de Madrid. Centro de Madrid. Importante ese detalle, centro de Madrid. Sí. Vale. Le vamos a poner... Que piense. Espera. Tipografía archivo, que es una tipografía sin serifas que utilizo yo para mi web. Le vamos a poner un color marrón. Marrón. Sí. Marrón y amarillo. ¿Por el café o por la barba del hipster? Por los granos de Hombre, café. el marrón tiene ese rollo como tradicional, ¿no? Por café. Y sí, bueno. Ahí lo dejamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Está muy bien, está genial. Venga, vamos a darle unos aplausos. ¡Vamos! ¡Wow! Ese sonido es nuevo. ¡Wow! Y ya está, y en wow. 3 minutos, pues nada, 5.000. Claro. Vale, ahora vamos por las preguntas íntimas, por las preguntas de personales, por las preguntas que para algunos más le interesan. No sé el por qué, pero ¿cuál es tu mayor vicio? Oh, Dios mío. La tipografía. Mi mayor vicio... ¡Hey! No, la comida rica. La comida, sí. Y la vida Ese sedentaria. es buen vicio, ¿eh? Comida rica y vida sedentaria. Ese es mi mayor vicio. Más Sí. la vida sedentaria, porque la comida rica no es un vicio, ¿no? Sí. Mi mayor vicio es que me muevo menos de lo que debería. ¿Qué comida te gusta más? Ya que estamos... Una comida, quiero decir, porque a mí, por ejemplo, me gusta probar de diferentes culturas, ¿no? Me gusta. Me gusta asiática, tailandesa, coreana, Ay, japonesa. Ahí, ¿sabes? Sí. Te voy a... Pero también últimamente le estoy dando mucho a la comida peruana, tío. Sí, Guau, es que la claro, comida no lo he peruana para probado. mí de las mejores. No lo he probado. Sí. Y Y la, tengo oportunidad. y la tailandesa, bueno, yo estuve viviendo un año y pico en China y un año en Tailandia. Allí yo me hinché de comida asiática y ¡buah! Me flipa también, ¿eh? Claro. Pero la comida peruana es que tiene una combinación de todo. Tiene influencia japonesa, italiana, española, sudamericana. O sea, es brutal. Sí, Vale, y los vale, restaurantes vale. peruanos suelen estar bien de precio y buena comida, lo suelen cuidar. Por lo menos Vale. los que he ido yo. Porque el restaurante chino al final es grasiento. Sí. ¿No? Si no vas a un chino que sea más auténtico, lo normal es que el restaurante chino sea Sí. grasiento. Y No, los chinos que hay en Europa no son chinos. No son chinos. en Hay realidad. algunos que tienen un poco más de tal. Normalmente no. Pero los peruanos suelen ser buena cocina y no está mal de precio. Anoto. Que yo nunca he probado la comida peruana, que sepáis. Joder, pues la Vale, comida peruana cuando vayas Sí, te el recomiendo ceviche de que pescado, tío, el el ceviche, arroz, el pescado, pero ¿cómo se llama? la Los causa chicharrones. limeña. El chicharrón. El chicharrón es como, bueno, es como un trozo de carne en un bocadillo. Buah, Sí. brutal. Vale, Me encanta. Bueno, ¿cuál es tu peor vicio? Se ha dicho el mayor y ahora el peor. Ahora el Bueno, peor. Lo mismo. Yo creo que el peor es lo de la vida sedentaria, ¿no? Es que peor que eso. Nah, ay, eso es Ya. eso es el paraíso, tía. O sea, tío, es Oye, ojo, Xavi, que yo Mira, tío, también es me muevo por la menos de lo que salud. debería y voy poco al baño por eso, ¿eh? Si no salgo no a correr, es. voy poco al baño. yo tengo un patinete para ir al baño, o sea, ahora que está de moda, lo pongo aquí a cargar y Hoy cuando en voy al día baño está voy. demostradísimo que lo más importante para la salud es hacer ejercicio, tío. Comer, Bien. no comer azúcar, sí, pero hace ejercicio. Bien. O sea, Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ni alimentación, ni nada, no. Hay que hacer ejercicio, macho. Sí. Yo tengo temporadas que lo hago mucho y otras que no. Y yo creo que... Ahora, ¿o qué respuesta queréis que os dé? No. Droga. Aquí queremos que hable de drogas. Mira. Droga, CSS. Por Mira, no decir LSD. hace 12 años que dejé de fumar. Y Muy desde bien. octubre no bebo nada. Quiero estar un año sin beber. ¿Y eso? Porque... ¿Por qué conduces?
porque es un superpoder. No beber es un superpoder. Vale. Puedes conducir, puedes dar una charla en cualquier momento. Claro. Te llaman y vas a algún sitio y tienes todas tus facultades mentales. Puedes firmar lo que sea, ir a esto, ir a lo otro. No puedes decir, uff, ahora no me digas, ahora no puedo hacer eso. No, y, yo y más con esta edad, Ana, que yo creo que tienes que ser de mi quinta más o menos. Una resaca no es como cuando tienes 20 años. Efectivamente. No tengo resaca. Bueno. Esto es increíble. Son importante, todo... Un tip importante. Para ser canalla no hace falta beber. Correcto. ¿Vale? No, además Xavi no bebe nada. Yo no puedo Xavi beber. No bebe. Bebo agua, Coca-Cola cero. Uf, la Coca-Cola es peor que el alcohol, ¿eh? Ya lo sé, pero es algo que... Es tu vicio. Es mi vicio. Es mi peor vicio. Sí, pero... Siguiente pregunta. ¿Ganas más de 100.000 euros netos al año? Neto, no. No. Wow. Vale. No te preocupes que entras dentro de la mayoría que ha venido a este podcast. Más o menos el 70% de los asistentes a este podcast han dicho que no. Xavi, venga, ¿le animas a que comparta su espacio? Sí, yo quiero, por favor, te lo pido, ¿vale? Si quieres firmo, contrato y todo. Haz spam, porque para el que no lo sepa, spam no es pan, ¿vale? Es un tipo ya empieza, venga, que te lías mucho, Xavi. Que lo que quiero... Vale, a ver. Claro. Ahí te he visto. Descríbelo para los que nos están escuchando. Para los oyentes, está mostrando una lata de spam americana que de hecho se escribe SPAM, que pone 90% meat, carne, ¿vale? Que está traducida también. El otro 90% de carne. Claro, el otro 10% ¿qué es? Letras dentro de un correo, que es spam. Magro de cerdo. Claro, ingredientes: carne, almidón, agua, sal, jamón, azúcar, estabilizantes, ya muchas palabras. Sí. Pero bueno, es una lata de spam que... De verdad, la de verdad. La de verdad. Antes de que... Nilo Vélez, una vez que vino a Torrelodones. Qué grande, qué grande. Es que Nilo tiene detalles muy grandes. Pues haz el mejor spam de valor de ti o tu negocio o de lo que tú quieras, pero haz spam de valor, por favor. Vale. Bueno, yo soy diseñadora freelance. Me puedes contratar para diseñar tu web en WordPress, tu tienda online en WooCommerce, tu herramienta que funciona con inteligencia artificial, como por ejemplo Plugins, que es un diseño mío. Que Plugins, si no lo conocéis, es una herramienta para encontrar plugins de WordPress que funciona con inteligencia artificial. Y bueno, me puedes llamar también para tu podcast, que como veis lo suelo disfrutar. Y puedo hacer también consultorías de diseño. Si estás atascado con algún diseño, llámame. Y nada, pues suelo contribuir a la comunidad de WordPress, tanto al equipo de comunidad como ahora estoy como event supporter, ayudando a eventos de WordPress a ser realidad. Y bueno, pues suelo dar charlas también en WordCamps y tengo un podcast con Pablo Moratinos que se llama Un billete a Chattanooga. Y una academia online que la verdad es que la teníamos un poco ahí paradilla, pero próximamente vamos a sacar cosas jugosas. Muy bien, 3 de media. Anda, una academia online, eso no me lo sabía yo. Estamos ahora, Pablo y yo. ¿Cómo se llama? Estamos 3 y media School. Es que tenemos los cursos un poco desactualizadillos, porque son cursos de Figma, de Google Analytics, de Microsoft Clarity, pero eran muy guays en su día, pero ahora mismo están un poco desactualizados. Tenemos una comunidad en Discord que quien compró los cursos puede hacer consultas y tal, pero no lo estamos promocionando mucho porque vamos a sacar dentro de poco algo chulo. Genial. ¿Podemos hacer un curso nosotros del tipo ¿cómo ser un canalla? O sea, ¿cómo venderte siendo un canalla? Sí, por ejemplo. Sí. Pues sí. Tenemos que mejorarlo, como te das cuenta, porque no vendemos nada, ¿sabes? Ni como canalla. Primero tenemos que tener un servicio y un producto y después ya lo planteamos. Vale, Ana, ahora te damos un minutito o algo menos para que improvises diciendo, como si esto fuese un anuncio, mirando a la cámara, diciendo qué te ha parecido Cultura Canalla, ¿vale? Así que nada, te dejamos frente a la cámara.
Cultura Canalla, el podcast que tienes que escuchar si quieres pasar un buen rato. Yo lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Me han puesto en aprietos que me han gustado mucho porque me han servido para ampliar mi zona de confort. Y nada, lo recomiendo muchísimo si quieres aprender eso que no te va a enseñar ningún vendehumos. Y nada, que lo disfrutes, que seguro que lo vas a disfrutar. Qué bonito, qué bonito. ¡Wow! Uy, le he dado al de Money sin querer, espera. Bueno, bien, bien. Eso está bien. Se piensan que te estoy pagando por decir eso. A ver, bueno, parece. en especie, porque es salario emocional. En salario emocional. De haber pasado este buen rato con vosotros. Gracias, gracias. Eso es Álvaro, que tiene su encanto. Suscríbete a Cultura Canalla 2.0 en Spotify, Apple Podcasts, eBooks, YouTube y Music, Netflix no. Y si ya lo has hecho, canallita, déjanos una reseñita, que eso nos ayuda a crecer y así seguiremos trayendo a los mejores profesionales de los sectores digitales. Como a Ana Cirujano hoy, que ha compartido mucho conocimiento y ha sido un evento espectacular. Muchas gracias, Ana. Un besazo enorme a ti, Ana. Un abrazo enorme a ti, Xavi. Y bueno, a ti, oyente, como siempre, un besazo enorme. Y espero verte, escucharte, tenerte en el siguiente episodio, en el número 42, con Fran Torres, desarrollador web y una de las personas responsables de que haya plugins gratis en el repositorio de WordPress. Viene a hablarnos de cómo crear tu primer plugin aunque no tengas mucha idea de código. No te lo puedes perder. Nos escuchamos en el siguiente episodio.